Queridos amigos, estamos aquí en los estudios de FM Parroquial con Mariano de Bedia, acá al costado, que nos estaba contando cómo fue que de golpe de estar trabajando acá en Buenos Aires, volviéndose loco con todas las noticias que llegaban, de golpe viajó a Roma. Claro, me tocó viajar a Roma una vez, el día que fue de veníamos cubriendo desde acá, colaborando con la función exterior que necesitaba el tema, con la gente. Y en el momento en que el Bergoglio se asoma al balcón, yo estaba en la redacción de La Nación. Fue un momento muy emocionante, periodísticamente muy intenso, y desde ese mismo día me dijeron, bueno, mañana te vas a Roma porque es la necesidad de ampliar un poco la cobertura, ¿no? Por tratarse de un hecho, de un acontecimiento histórico, ¿no? Y entonces me tocó viajar al día siguiente y estuve 10-12 días en toda la semana, bueno, la etapa previa a su misa de inicio de pontificado, en la visita de los presidentes también. Me tocó cubrir un poco todo, sumarme al equipo que estaba cubriendo Roma. ¿Qué sentiste cuando de repente, a mí me pasó personalmente cuando fui a la Jornada Mundial de Jóvenes? Yo trabajé mucho cuando él era cardenal acá, he tomado mate, he charlado, organizado procesiones, un montón de encuentros, y de golpe verlo de blanco, ¿no? Y que sea el líder que mi cardenal, como digo yo, porque es nuestro cardenal, Jorge Mario, de golpe sea el papa del pueblo, ¿no? En esos primeros momentos, ¿qué se sentía? Fue un impacto enorme, un impacto muy grande, inesperado totalmente. Si bien esa misma mañana habían empezado a surgir algunas especulaciones, pero siempre no dejaban de ser especulaciones. Fue un momento inolvidable y por lo menos, bueno, a mí me tocó vivirlo en la redacción de La Nación, que se paralizó. En todo el mundo atento a la pantalla de la televisión, y ahí veías, por un lado, desde gente que uno conoce que tiene una vida muy cercana a la iglesia, hasta gente que no compartió habitualmente esos momentos, y era también un momento en el que se unían desde los periodistas, redactores, diseñadores, gente hasta bueno, los que estaban en el área de intendencia, de maestranza. O sea, unificó a todo un universo que habitualmente siempre está muy disperso en distintos temas, ¿no? Concentró una atención y un interés como pocas veces se recuerda en una redacción. Y bueno, con todo el condimento que ello implicaba, ¿no? Porque tratarse de Argentina, por tratarse de la en situación que relacionaba, la relación que tenía con el gobierno, bastante complicada. Nosotros en la sección política generó un impacto muy grande. Y sí, complicado. Exactamente. Complicado. Aparte, el lugar que él ocupa, la verdad, lo está manejando muy, pero muy bien, ¿no? Nos está dando un verdadero ejemplo a seguir cuando uno disiente o la gente disiente con uno y tiene una trayectoria determinada. Como esas cosas que uno valora cuando ya no las tiene. Lo hemos tenido cercana, en una posición muy cercana durante 15, 20 años acá en Buenos Aires, y si bien por supuesto su palabra era escuchada y sus gestos lo seguíamos atentamente, no provocaba el impacto que tiene ahora, tal cual. Ahí, ¿no? Tal cual. Eso también es una enseñanza de alguna manera, ¿no? Saber valorar lo que uno tiene al alcance de la mano o cerca, y que solo lo valora a veces cuando está más lejos. La verdad, a mí lo que me pasa personalmente fue que, como digo yo, este programa dejó de tener la exclusiva del Papa, ¿no? Hace 11 años que estamos, y la verdad que con Francisco perdimos la exclusiva, o sea, nada. Antes me preguntaban a mí, por en los lugares donde trabajaba, che, ¿qué pasó? ¿Qué hizo fulano? ¿Cómo andan las cosas? Me escuchaban un poco, pero ahora me cuentan a mí. ¿Viste lo que hizo Francisco? Y están todas las semanas contándome. Y yo digo, qué grande, ¿no? Este fenómeno de que no importa el credo, en realidad, o a lo alejado o cercano que estén de la iglesia, es como que les gusta escucharlo y les gusta contar lo que escuchan, ¿no? Claro. La verdad que es fantástico, sí, que este Papa esté logrando esto. Exactamente, lo siente como propio. Sí. Sí. Es genial, la verdad que es genial. ¿Ya tenías pensado escribir un libro sobre Bergoglio?
No, de ninguna manera. Justamente dentro del trajinar de ese día, que debe haber sido el día más largo de mi vida, que empezó a las 3, 4 de la tarde, o cuando se empezó a las 4 o 5 salió la fumata blanca. Y después todo el trajín de hacer la edición del día con mis compañeros en el diario. En ese trajín recibí un llamado, me llamó uno de los editores de la editorial Planeta, Ignacio Iraola, a quien conocía así por razones profesionales, porque yo tuve mucho tiempo en el área de cultura en el diario, y me dijo: mirá, Mariano, queríamos tomar un café con vos con esta noticia, estamos interesados en escribir, en publicar una biografía de Bergoglio. Y lógicamente me lo querían ofrecer. Yo en ese momento le dije: mira, yo justo me acaban de decir que mañana tengo que viajar a Roma, si querés a la vuelta hablamos. Y me dijo: no, de ninguna manera, tiene que ser antes porque queremos ponerlo en marcha, por lo menos asegurarnos. Claro. Y bueno, antes de viajar me tomé un café con él, a la mañana siguiente se corrió a la esquina de casa y ahí me interesó la propuesta, un poco yo conociendo, no me asustó en el sentido de que era un tema en el que yo me sentía cómodo porque lo vengo siguiendo a la cobertura de la iglesia. Entonces, de ese aspecto yo tenía seguridad de que por lo menos una base tenía. Por supuesto tenía que trabajar mucho para eso, pero me interesó la propuesta de ser un libro que iba a tener una difusión en varios países de América Latina, en todo el mercado hispanoparlante, incluso en España. Entonces, a partir de ahí, bueno, después por vía mail nos pusimos de acuerdo en los lineamientos del libro, cómo sería, y yo, bueno, viajé a Roma haciendo la cobertura para el diario y me puse en marcha al mismo tiempo para reunir material, en mucha investigación, digamos, periodística, no en el sentido de tratar de encontrar cosas nuevas, sino de recordar en toda la trayectoria de Bergoglio. Y bueno, hablando con gente, hice varias entrevistas, un poco algunas a la distancia y otras que me ayudó una colega mía, Iris Gutiérrez, que la menciono en el libro, que me ayudó con algunas entrevistas que hizo mientras yo estaba en Roma. Bueno, con todo ese material, a la vuelta, una vez que llegué, ahí sí me puse a escribirlo y en 2-3 semanas lo terminé de redondear, digamos, ¿no? Se lo iba enviando a la editorial a medida que iba avanzando con el libro. El libro tiene una cronología muy particular, ¿no?, en la vida de Bergoglio. ¿Cómo elegiste los temas? O sea, ¿qué te llevó a elegir algún tema sí, algún tema no, ¿no? De todo lo que se podría hablar de él, vos hiciste como una selección. Claro, es inabarcable. Por un lado, una vida de un hombre de 76 años, te imaginas que ha tenido muchas actividades y sería imposible concentrarlas todas en un libro, pero al margen de eso, me encontré como etapas en las que uno podía seleccionar y tener mucha información, y etapas en las que eran menos conocidas y tenemos que ir ahí sí a buscar y a encontrar testimonios de gente que lo conoció por ahí en su etapa en la que era menos conocida, ¿no? En la etapa jesuita, en la etapa previa, en los estudios, en su niñez. A partir de ahí, bueno, encontramos gente con la que pudimos hablar y me aportó mucho material, además de todo el material, un poco el material de archivo que uno ya tenía ubicado, ¿no? Yo me acuerdo por el trabajo que tuve que hacer en el diario de todo lo que fue, por ejemplo, su actividad, por ejemplo, en lo que fue la conferencia Aparecida. O sea, había hitos que uno tenía bien presente, entonces eso me ayudó a ordenar los capítulos, ¿no? Los momentos en los cuales había que destacar algún acontecimiento o alguna situación en particular. Bueno, y después, en base a ese material, lo ordené cronológicamente y dentro de cada etapa, bueno, me manejé con la información que pudimos recoger y lo que a criterio periodístico yo consideraba que podía tener interés. Una de las cosas que me gustan de tu libro tiene que ver con, por ahí, una tarea que hacía acá nuestro cardenal y que no era tan conocida, ¿no? Dos tareas fundamentales que creo que la gente empezó a conocer después de que fue elegido Papa,
que tiene que ver con esta tarea en la que ayudó muchísimo a Gustavo Vera con la Alameda, con la trata de personas, con el trabajo esclavo, claro, y con todo el trabajo que hace con el padre Pepe en las villas, ¿no? Que vos destacás muchísimo y la verdad que haces un relato para que la gente o sea, nos ubicás, ¿no? A todos. Bien históricamente, geográficamente, cómo fue el momento en que él empezó a trabajar con esto, cómo fue que se contactó con la gente, cómo fue que empezó a trabajar, ¿no? Con lo cual creo que es fantástico. Vos tuviste contacto con el padre Pepe, sí sabemos porque fue compañero tuyo, sí, en la primaria. No solo el padre Pepe, sino también quien lo reemplazó en Cacupé. El padre Toto, que es hermano mío. Yo conocía lógicamente, un poco por mi cercanía con el padre Toto y mi actividad en la cobertura que yo tenía que hacer en los diarios de los temas religiosos. Bueno, conocía la actividad que hacían en las villas, particularmente en la Villa 21 y en otras zonas de emergencia. Ya desde ese momento yo siempre supe, un poco por conocer el lugar y los testimonios de la gente que hablaba, que Bergoglio iba con frecuencia, que los visitaba, no solo iba, uno diría protocolarmente, a celebrar alguna misa, sino que además de eso iba y tomaba contacto con la gente, golpeaba la puerta de la casa, la gente lo recibía, conversaba, todos, tanto en la Villa 21 como en la Villa de Flores también y en la de Retiro seguramente. La gente tiene algún recuerdo de haber conversado o de que Bergoglio hubiera bautizado o dado la primera comunión a alguien cercano de la familia, o sea, una figura bastante presente, ¿no? en la comunidad de la villa. Históricamente las villas de emergencia siempre tuvieron la iglesia tuvo una acción social muy marcada, pero siempre era en forma muy aislada, ¿no? Algunos curas que eran considerados locos y se iban a ir a las villas y que no tenían mucha vinculación entre sí en algunos casos y tampoco tenían una cercanía con lo que era la jerarquía episcopal, no eran una prioridad como puede sintetizarse ahora. Lo que hizo Bergoglio fue justamente darle un cauce pastoral, organizando, primero dándole más recursos humanos, destinando más sacerdotes a esta tarea y también ayudando con recursos económicos en el sentido de darle prioridad a la acción de la villa. Por ejemplo, todo el programa del Hogar de Cristo, de atención a los jóvenes con problemas de adicción, implicaba muchas veces tener que invertir en la compra o alquiler de una vivienda para los jóvenes, para que un lugar para que puedan estar, un lugar que puedan reunirse, eso implica, por ejemplo, para el arzobispado una decisión de tenemos estos escasos recursos, ¿dónde los destinamos, no? Entonces, en ese aspecto, el Bergoglio le dio prioridad, ¿no? A esta acción en las villas. Por eso es tan recordado en forma permanente y la gente lo siente como alguien propio, ¿no? Como el padre Jorge, porque además el trato personal que hacía para ellos era el padre Jorge. Tal cual. Y eso es lo que en tu libro la verdad se destaca muchísimo. ¿Y con Gustavo Vera, con la Alameda, tuviste algún contacto? Sí. Hablamos por teléfono porque no nos ubicamos personalmente. Esos días fueron muy intensos, pero previamente en otras instancias sí he tenido contacto. Ellos con el tema de la lucha con la trata de personas, Bergoglio los ha tomado también como una acción prioritaria. Han hecho actividades en Constitución, por ejemplo, con la misión en las carpas que él impuso y que los curas de la zona celebran. Y sí, realmente es un testigo muy cercano, Gustavo, de todo lo que significa la labor de Bergoglio y la claridad que tiene para elegir las prioridades en la acción pastoral, ¿no? Aparte es fantástico cómo ahora en el Vaticano, ¿no? Está armando todo como un equipo de gente
para que esto se pueda tratar en el mundo entero, ¿no? Y que sea una prioridad en el mundo, ¿no? En los distintos lugares, ¿no? Con lo cual creo que son acciones pastorales que lo definen a él clarísimo, ¿no? Exacto. Clarísimamente, y que para el mundo también es sorpresivo que alguien se ocupe de me secuestraron a mi hija, desapareció fulano, no está mengano, un grupo de chicos que esclavos cosen y cosen y demás, y que él se esté queriendo ocupar de esto y que lo quiera hacer a nivel mundial, es genial, porque es como que las acciones bien concretas que tuvo acá en la Argentina, con las cuales fueron silenciosas, ¿no? Porque uno, por ejemplo, como yo digo, uno las sabía porque uno lo seguía en realidad. Exacto. Y estaba tratando y ponerse en contacto permanente con lo que él hacía, ¿no? Pero hay gente que desconocía totalmente estas actividades. Claro, él los ha dado ha puesto estos temas en los temas centrales de la acción de la Iglesia, y que la gente preste atención a este problema. Lo que antes por ahí era una cosa lateral, que podía llegar a ocuparse algún cura, alguna parroquia, bueno, acá le está dando un llamado de atención, no solo en la Iglesia, sino que todos los líderes mundiales se ocupen de este flagelo, ¿no? En la Jornada Mundial de Jóvenes, una cosa de las tantas que hizo, ¿no? Y que desarmó la organización casi permanentemente, fue el querer visitar una favela, casualmente. Claro. Y tenían mucho miedo, ¿no? De que la visitara y demás, y sin embargo fue fantástico como la gente de la favela de Vaginia lo recibió. La peor de todas, dicen que si uno las va a catalogar, era la más fuerte para poder entrar, y él entró sin problema, no quiso estar en el papamóvil, quiso caminar. Y la verdad que la gente se le acercaba, él hablaba, aunque él mismo decía, ¿no? Que bueno, no manejaba muy bien el portugués, pero la gente tenía una devoción muy particular a este papa en particular, y que la seguridad, si bien estaba como alterada, que estuvo toda la jornada, uno que lo vivió ahí no te das una idea. Los hombres de negro, que era la seguridad vaticana, estaban descontroladísimos, pobres. Porque él realmente hacía lo que quería, ¿no? Que era estar con la gente. Yo creo que una de las cosas, de hecho, él lo dijo en el viaje de vuelta, cuando iba hacia Roma, que lo que más extraña es este contacto, esta libertad de poder estar con la gente, poder charlar, de poder... Y él decía, ¿no? Que si bien no había podido tocarle las puertas a las familias de la favela, él agradecía mucho que se hayan acercado al lugar donde él iba a estar, para poder estar con ellos un rato, ¿no? Claro, sí, se notó desde acá a la distancia, todo el impacto que produjo y la sencillez con la que se manejó, y la gente justamente, uno percibe claramente cuando va un dirigente político, social, con determinados fines, y lo distingue de cuando realmente siente una cercanía personal muy grande. Así que se notó desde acá todo lo que significó la visita de Francisco a la villa, ¿no? Excelente, excelente. Vamos a un tema musical, ¿sí? Muy bien. Mariano, bueno, la verdad que es un placer tenerte aquí. Bueno, vamos a ir a un tema musical, pero te dejo dos preguntitas, ¿no? Sí. La primera es cómo recibe tu familia, ¿no? Cuando tu hermano Padre Lorenzo, decide, ¿no? Su vocación, ¿no? De ir a trabajar en zonas de emergencia, en zonas de riesgo, ¿no? Y segundo, cuando entramos hoy a la radio, nos abrió el director de la radio, que es el párroco, el padre Ricardo León, y le dijimos, hoy viene Mariano de Bedia. Me dice, yo conocí a su papá y estuve en el velatorio de su papá. Mucha gente nos lo dijo, realmente. Y aquí en el libro pones a mi padre, que me guía como si aún estuviera entre nosotros. En el próximo bloque, para que nos hables de tu papá. ¿Cómo no? Muy bien, ya volvemos, en el Santo Padre Testigo de Cristo, hoy con la presencia de Mariano de Bedia. Mis amigos, quieren comunicarse con la radio, 4956-2399 y 4600-4841. Háblame ya, amigo, al corazón. Descansa en vos mi frente, mi vida en
el centro de mí mismo. Porque me amaste hasta dar la vida. 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 Partir en una mesa y no guardar, soltar y echar a vuelo, ya no aferrar. Yo recibí al nacer mi moneda dorada, no la atesoraré, quiero verla entregada. Porque me amaste hasta dar la vida. Porque me amaste hasta dar la vida. Porque me amaste hasta dar la vida. Porque me amaste hasta dar. Porque me amaste hasta dar la vida. 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 Estás escuchando FM Parroquial 105.1 MHz. La radio de Cristo y de la vida. Bueno, la mejor noticia en este momento puede ser que subió la temperatura. Cuando empezamos era 3 grados, ahora 5 grados 4 décimas. Me parece bárbaro. Vamos que se puede, ¿no? Igual de acá no salimos, estamos calentitos. Igual a una máxima de 12 vamos a llegar. No sé, como una escalera vamos a llegar, pero vamos a llegar, me parece. Mientras mañana que trabajamos todos tempranito, esté lindo el clima, está todo bien. Bueno, algunos mensajes para nuestro invitado, para Mariano de Bedia. Por ejemplo, Marcelo Paleta dice: todavía tengo la grabación de la entrevista que le hice al papá de Mariano para mi programa aquí en FM Parroquial hace muchos años. La entrevista estaba acotada en tiempos radiales, pero me hubiera quedado charlando con él toda la tarde. De cualquier cosa, política, cine, la iglesia, era un fenómeno. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿de dónde lo conocías? Me dice, de leer sus notas en La Nación. Era así, ¿no? Para escucharlo un rato largo, ¿no? Sí, tenía esa capacidad, no solo para abordar muchos temas, sino para hacerlo de una manera muy llana, muy simple. Él trabajó 50 años en La Nación, 52 años,
Y bueno, toda una vida, toda una institución dentro del diario, por supuesto. Claro. Y con la gente tenía esa sencillez de poder, como te decía, tocar temas áridos a veces, en muchos casos, en situaciones, no sé, me acuerdo de la crisis del 2001, tantas situaciones que pasó el país. Y la gente que lo acercaba, o en entrevistas que uno veía que le hacían, o incluso en las notas que él escribía, lo hacía siempre de una manera muy muy directa, muy profunda y muy simple, en el sentido de que no era una lectura complicada, al contrario. Y bueno, y personalmente a él recibía siempre con mucho agrado este tipo de invitaciones, como en este caso seguramente cuando vino acá, y la gente lo recuerda afortunadamente. ¿Qué tenés de tu papá? Bueno, es difícil definirse a uno mismo, ¿no? Bueno, pero a lo mejor... Claro. Y comparto algunos rasgos con mis hermanos también, ¿no? Claro. Somos una familia grande, somos 10 hermanos. 10. Y desde ya, bueno, la vocación periodística por informar o la inquietud por conocer, entre tantos otros temas que me parece que uno en la familia lo ha mamado desde chico, ¿no? Y lo que más me gratificó siempre fue el reconocimiento unánime que tuvo en el diario en distintas por parte de periodistas de distintas generaciones. Uno lo percibía en gente de su generación, en los más jóvenes, incluso en los que recién se iniciaban, como lo tenían como una referencia, pero como una referencia muy cercana. Iban y se metían en la oficina donde él estaba y le pedían algún consejo, le transmitían alguna inquietud, y él con una paternal actitud recibía y claro, conversaba con todos. Qué bueno. Bueno, un poco el recuerdo que tengo de él está en esos dos planos, ¿no? En el plano familiar, en el plano personal y en el plano profesional. Tuve el privilegio de ser espectador, digamos, de un cariño que la gente que le tenía, que no es frecuente en el ámbito periodístico, donde a veces hay mucha rivalidad, mucho recelo. Exactamente. En el caso de él era es que creo que sucede también, Mariano, cuando vas a pedirle un consejo a alguien, ese alguien no se guarda ningún secreto, ¿no? Claro. Te transmite su sabiduría, así tal cual como fue, ¿no? Claro. Sí. Pasa siempre con esas personas. Por eso, porque tienen una generosidad muy particular. Sí, y tienen una sabiduría, como vos decías, de la vida, en definitiva, ¿no? De lo que él tenía muy en claro, sabía distinguir entre los temas realmente importantes y trascendentes y las situaciones de coyuntura. No, esto va a pasar, por ejemplo. Pero le agradezco al oyente que dejó el mensaje. Sí, grande, Marcelo Paleta. 10 hermanos, dijiste. Somos 10 hermanos, yo soy el quinto. Es una familia en la que... Le mandamos un beso grande a mamá. Sí, mamá. Clarísimo. Tiene 86 años. Qué bárbaro. Y siempre muy atenta a todo. Un poco mis padres nos educaron en un ámbito de mucha libertad y cada uno fue abriéndose un poco el camino en distintas áreas. Incluso hasta en las simpatías futbolísticas tenemos una pluralidad muy grande, todos somos de equipos de fútbol diferentes. No me digas. Convivimos y simpatías políticas, incluso en mi familia, bueno, uno encuentra de todo. Claro, eso está bueno, eso habla muy bien, Claro. Eso, las enseñanzas que uno a la distancia con el tiempo valora, en definitiva. Aprendimos a convivir, cada uno en la libertad de poder elegir lo que quisiera. En la libertad y también en la coincidencia muchas veces, porque a veces que uno tenga diferencias en algunos aspectos, por ahí son distintos caminos que llevan por ahí a una convergencia de otros temas. ¿Y cómo se compone tu familia ahora? Somos, de los 10 hermanos, tenemos 2 que abrazaron la vida religiosa, una monja benedictina, Mercedes, que está en el monasterio de Santa Escolástica. Somos los 10 hermanos, somos muy seguidos y muy unidos dentro de todo,
ella cumple años el mismo día que cumplo yo, que nací yo. Nació un año después que nací yo, exactamente, el 20 de marzo. Y después el otro es el padre Toto, el otro sacerdote, en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Aquí había llamado al Alcira de San Cristóbal, dice que lo recuerda con mucho cariño cuando él iba a la Villa 31, ¿no? Y justo ella trabajaba ahí, y era como que era un impulso de ánimo, ¿viste? Para seguir trabajando, ¿no? También le agradecía mucho. Sí, en todas las parroquias que le tocó trabajar, tuvo siempre la posibilidad de formar en grupos muy activos, no solo de jóvenes, sino de organizar actividades o situaciones para la atención de las personas mayores. Él ahora está en la Villa 21 en Cacupé, antes estuvo en la parroquia Santa Elisa en Constitución, trabajando mucho con el barrio, con la gente del Hospital Rawson, en la propia parroquia y en la Plaza Constitución. Yo recuerdo 2, 3, 4 misas que hicieron con Bergoglio en la estación Constitución, ¿no? Como una misión barrial y en un lugar de tránsito que uno no identifica con la vida pastoral. Sentían la misión de estar evangelizando en la plaza y en la estación. Así que siempre fue muy creativo a la hora de buscar en actividades, y lo es actualmente en la Villa 21 con su equipo de sacerdotes, que son 3 o 4 curas en Cacupé. El resto de mi familia, hay uno médico, hay abogados, y otros que se dedican también a actividades periodísticas, así que es una ¿Cuántas mujeres? Importante. Somos 6 varones y 4 mujeres. 4 niñas. De los 6 varones, como te conté fuera de micrófono, los 6 exalumnos del Colegio San José. ¡Qué grande! Era el glorioso Colegio San José del barrio de Once, de Balvanera. Sí, muy bien. Recuerdos muy grandes. Y ahí siempre nos encontramos con mis hermanos, siempre tenemos una coincidencia tanto de la vida cotidiana, y nos encontramos por lo menos una vez por semana, siempre nos reunimos. Qué bueno. Actualmente casado. Sí, casado con Alejandra, y tengo 3 hijos, que en distintas edades. O sea, la más grande ya tiene 26 años. Bien. Se recibe de abogada, está trabajando en un tribunal, en el Poder Judicial. Trinidad se llama. La segunda es Guadalupe, que está terminando la carrera de maestra. Ay, cómo la quiero. Excelente carrera, ha elegido la mejor. Muy, muy entusiasmada y ya está terminando, así que ya está empezando a tener clases y prácticas. Y después el más chico está en el colegio todavía, en el secundario, Agustín. ¿Pero no está en el San José? No, está... ¿Cómo puede ser? En el San Pablo no, porque nos dio la situación se dio para en ese momento cursar en este colegio de San Pablo. ¿Y qué valor, Mariano, inculcaste en ellos, que decís, este valor lo heredé del viejo y mirá, fueron a parar a ellos? En alguno de los 3. Sí, estoy pensando... uno de los valores que más trato de inculcarle es el de la honestidad y el sacrificio, digamos, de lo que significa afrontar la tarea cotidiana, ¿no? Si tienes que estudiar, levantarte temprano para el colegio, o sea, lo asumen, por supuesto que no son grandes sacrificios, pero digo, la tarea que asumen, yo trato de inculcar que la asuman con responsabilidad y con vocación, ¿no? Que si eligen una actividad, una carrera como la de ellos, que lo elijan porque realmente se sienten identificados y no para buscar algún atajo rápido para encontrar determinados fines. O sea, en ese aspecto, además de todos los valores que uno trata de inculcar, los valores humanos y incluso religiosos, ¿no? Pero eso de mantener una actitud de ética y de dedicación a lo que lo hacen, que lo hagan con vocación, esa es una de las cosas que trato de transmitirles. Qué grande.
Y me ayudaron un poco con la tarea del libro, incluso, porque yo desde allá, estando en Roma, les pedía, me enteraba que, bueno, por supuesto, como sucedió con la elección del Papa, que empezaron a salir suplementos en los diarios. Yo desde allá les pedía que me... Guarden. Compren todo y guarden. Claro, porque yo sabía que era material que me iba a servir, así que además de gran cosa que personalmente siempre me interesaron. Así que en ese aspecto siempre fueron muy colaboradoras con mis cosas. Nos había quedado una pregunta del bloque anterior, que era cómo había tomado la familia la vocación del Padre Toto. En este caso, 2 vocaciones, Sara, ¿no? Exacto, sí. En etapas, bueno, con una diferencia de años, pero el primero fue el ingreso de Mercedes al monasterio de Santa Escolástica. Ella tenía, bueno, cuando terminó el secundario tenía 18 años, y decidió... Chiquita. Nosotros íbamos mucho, participábamos mucho en el grupo juvenil, en una parroquia, en la parroquia San Nicolás de Bari, y ahí un poco nos insertamos, digamos, en la vida de la iglesia, incluso como grupo éramos como familia numerosa. Ustedes hacían un grupo juvenil. En el grupo juntos. ya era un grupo propio. Así que, pero fue realmente nuestra segunda casa, todo lo que vivimos en esa etapa que uno siempre recuerda, la etapa juvenil, sí. En la parroquia. Ahí yo conocí a Alejandra, mi mujer, por ejemplo, y un hermano mío también conoció a su esposa en el grupo, así que siempre formamos un grupo muy activo, con el párroco que era el padre Monseñor Marcosí. Bueno, Mercedes, mi hermana, integraba el grupo y en un momento empezó a sentir vocación, siempre de forma muy silenciosa, por supuesto, no nos dijo nada, hasta que decidió dar el paso y entrar a esta comunidad benedictina, que con el correr de los años también se ha transformado para nosotros en un ámbito de referencia, ¿no? La paz que transmiten las monjas cuando vamos allá, realmente es para destacar y para difundir. Y eso fue, bueno, en el año 81 fue cuando entró, se llama de 30 años. Fue una conmoción muy grande, a cada uno nos agarró en una etapa distinta la vida, ¿no? Yo tenía una cercanía muy grande por la edad, pero todos lo manteníamos. Era 18 años que tenía ella y muy chiquita, y realmente después uno la fue acompañando, ¿no? Todos la fuimos acompañando y ella nos fue acompañando desde allá, a nosotros desde allá, así que eso nos permitió crecer espiritualmente también a lo largo de los años. Y lo de mi hermano Toto fue pocos años después, fue 3-4 años después, etapas distintas, en el sentido de que la situación en general era diferente. Claro. A pesar de uno era en el año 81, el otro habrá sido en el 84, 85, ya era la etapa de la democracia. Claro. Nosotros seguíamos en el grupo juvenil, pero ya más a la distancia, porque cada uno fue tomando otras responsabilidades. Y ahí él nos transmitió, iba a estudiar otra carrera, había dado un curso de ingreso para entrar en la carrera de ingeniería, me acuerdo, en la UCA. Y también en un verano resolvió entrar al seminario, con lo cual para muchos de nosotros fue revivir lo que habíamos revivido con mi hermano otra vez, claro. Pero con una dinámica diferente. Claro, porque, ya más adaptados. Claro, todo el convento te transmite toda una atmósfera muy especial. Acá era diferente, era ir al seminario a verlo con si bien por supuesto había coincidencia y confluencia de visiones, pero lo que es la parroquia tiene una movilidad, lo ves muy distinto a lo que... Entonces lo de hermano Lorenzo fue un poco revivir lo que nosotros vivíamos en el grupo juvenil, con mucha actividad en las parroquias, así que a las distintas parroquias por las que él pasó tratamos de seguirlo, de acompañarlo, y bueno, así fue como conocimos a mucha gente.
y fuimos cada uno transmitiendo. A mí me sirvió todo esto que uno cuenta, bueno, que no, por ahí no tiene mucho nada que ver con el libro, pero me sirvió para conocer más de adentro lo que es la vida de la iglesia, la que desde yo otro siempre, lugar, claro, obvio. claro, que siempre me sirvió de base para mi trabajo en el diario. Yo estando en la sección cultura, cubriendo los temas de educación, me tocó seguir también los temas religiosos. Por eso ese conocimiento me permitió saber captar las distintas situaciones que se fueron viviendo en la vida del país, en la iglesia. ¿Y lo ves seguido al Padre Toto? Sí. Imagino, ¿no? Imagino después del 13 de marzo cuál habrá sido ese, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué? Francisco. Sí, bueno, él tiene una cercanía muy grande, como te decía que Bergoglio visitaba las villas. Toto trabajó muchos años ahí en Cacupé, donde está ahora, con el padre Pepe. Claro. Estuvo 5 o 6 años, después estuvo en la parroquia, como también les dije recién, en Santa Alicia de Constitución, y siempre muy cercano a todo lo que la tarea social. La pastoral social fue algo que nuestro cardenal se encargó de incentivar muchísimo. Exacto. Sinceramente. Fue algo que, de la misma forma que paralelamente Monseñor Raúl Rossi apoyó muchísimo lo que fue la pastoral juvenil. Exacto. Hasta tener nuestra vicaría de jóvenes. Claro. Él incentivó mucho la pastoral social, ¿no? Como dos tareas muy bien llevadas, ¿no? Por cada uno de ellos. Claro, sí, por eso, lógicamente, la elección de Bergoglio lo sorprendió como a todos, pero bueno, le provocó una alegría inmensa y además seguramente debe haber actuado como una fuerza renovadora muy grande para toda la actividad de la parroquia, ¿no? Yo creo que ha reactivado a toda la Argentina, toda la Argentina. Realmente le dio un sacudón enorme a todo nivel, desde el simple ciudadano hasta las autoridades políticas y las más altas esferas, ¿no? Una de las cosas que nos decía Monseñor Eduardo García en la misa de envío para la JMJ en la catedral, es que hoy la gente del mundo habla de Francisco, pero los ojos del mundo están puestos en la Argentina y en cada uno de nosotros, ¿no? Que somos los que militamos dentro de la iglesia, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos por realmente demostrar quién fuera nuestro pastor durante tantos años. Y la verdad que son palabras que uno que le quedó, como digo yo, grabadas en esa misa, pero cuando fuimos a la jornada, ser argentino y era algo pero maravilloso, y la gente lo primero que nos preguntaba era que quería que en los idiomas más diversos, ¿no? Por supuesto, tratando de entendernos, lo que nos preguntaba justamente era cómo era él, cómo había sido él como pastor nuestro, ¿no? Claro. Entonces como que realmente las palabras de Monseñor Eduardo García tuvieron realmente algo bien concreto cuando estuvimos allá, porque fue así. No solo nos tiene que reactivar a nosotros y tenemos que ponerle el pecho desde otro lugar, sino que al mundo también le llama la atención de cómo fue, qué hicimos y qué hacemos. Hay una avidez muy grande por conocerlo, por conocer toda su etapa previa, y nosotros somos un poco agentes transmisores de lo que fue, con todo el contexto que ello significó, ¿no? Porque sabemos que no fue una tarea fácil la que desarrolló acá. Él cuando llegó y fue nombrado obispo auxiliar, era absolutamente desconocido en la arquidiócesis de Buenos Aires, incluso en la propia iglesia, ¿no? Él le había hecho su actividad en la orden jesuita y prontamente y de a poco se fue ganando el corazón de los sacerdotes a los cuales les tocó conducir y guiar, que muchos de los cuales, como te decía recién, no lo conocían, pero desarrolló una sintonía y una relación personal muy cercana con los curas, con las comunidades parroquiales. Él visitaba las parroquias, no solo las villas, sino todas las distintas parroquias que hay en la ciudad. Y bueno, fue trabajando, formando equipos en distintas áreas. Lo primero que hizo cuando fue elegido arzobispo, mejor dicho, cuando asumió como arzobispo después de la muerte de Corrachino, fue crear la Vicaría de Educación, que es una herramienta fundamental para la Iglesia,
toda la actividad que desarrollan los colegios, ¿no? Los colegios parroquiales, muchos de los cuales son en colegios donde concurre gente de muy necesitada, ¿no? Y la vicaría viene trabajando desde esa época con un entusiasmo muy fuerte y se hace notar, y instituyó lo que es la misa de la educación y la catedral todos los años. Ya está consolidada como una referencia al mensaje del arzobispo en temas de educación. Y bueno, eso fue una señal de ir marcando un poco las prioridades, como que a lo largo de toda su misión él lo fue haciendo, como lo hizo con la pastoral de las villas, con el tema de educación, con el tema de la lucha contra la trata de personas, y siempre animando a la gente a trabajar en eso, no solo dando sus homilías o mensajes, una bajada de línea como uno podía definir, sino que en la propia comunidad saliera un poco el entusiasmo por participar. Y la gente que, bueno, a mí me tocó conocer mucho el área de educación, por eso lo hablo con conocimiento. La gente que trabaja en la Vicaría de Educación es gente que realmente siente que el tema educativo es una misión pastoral muy grande, ¿no? Una de las cosas que creo que es fundamental de nuestros pastores es que en este caso, en el caso de Bergoglio, crea cosas, él se retira y siguen funcionando. Claro. Eso es fantástico, porque muchas veces uno puede instaurar algo, crear algo, ponerle y cuando uno se retira, eso de golpe va decayendo y se pierde. Sin embargo, en estos casos, la verdad es que siguen funcionando con una energía, unas ganas, independientemente de la persona, ¿no? Que estuvo en sus comienzos. Sí, eso, digamos, es fundamental. Eso es fundamental porque evita esa dependencia del líder mesiánico que resuelve todos los problemas, ¿no? Que es una característica muy argentina. Sí, entonces, si bien él está ocupando ahora un puesto de referencia ineludible, ha tenido gestos muy marcados, como por ejemplo ordenó retirar una estatua que le habían hecho en los jardines de la catedral, con toda la buena intención. Sí, es más, todos decíamos, no, está bien esta idea, era como que y dicho y hecho, no le va a gustar, se entera y no le va a dicho y hecho, ¿no? Sí, no, tal cual. Se sacan ya, olvídense. Es todo lo contrario, digamos, a impulsar el culto a la persona, como y eso se puede trasladar a todos los ámbitos, ¿no? Seguro. Antes de ir a una canción, página 49 del libro, ¿no? Escúchale. La reserva acerca de su vocación sacerdotal era profunda y llegaba incluso a su hogar. Su madre Regina se enteró de su decisión de ingresar al seminario cuando encontró libros de teología en el cuarto de su hijo, que había terminado el secundario con el título de técnico químico. Jorge, ¿no me dijiste que ibas a estudiar medicina? Sí, mamá. ¿Pero por qué me mentiste? No te mentí, mamá. Voy a estudiar medicina del alma. Creativo, como siempre. Su padre ya conocía su decisión. A la madre le costó asimilarlo a tal punto que en los primeros años no iba a visitarlo al seminario, a pesar de que se trataba de una mujer de fe y practicante. Sí. Increíble, ¿no? Quien lea este libro, Mariano, quieres en el próximo bloque lo contestás, ¿con qué aspectos más relevantes para vos se va a encontrar la gente de nuestro querido Francisco? En el próximo bloque, ¿te parece? Bueno, cómo no. Bueno, seguimos, amigos, aquí en el programa de Francisco, el Santo Padre Testigo de Cristo, hasta las 10:30 con esta visita maravillosa de Mariano de Bedia.
como sale a dar la luna su ronda nocturna. Crece mi canción y vuela, vuela para hablar de cosas sencillas, serenas. Hoy no escarbaré profundo, solo te hablaré de paz. Toma, toma una esperanza, abrígala. Dale, dale tu alegría, conquístala. ¿Dónde está dormida la voluntad? Nada es imposible. Convéncete. Toma la esperanza, abrígala. Dale tu alegría, conquístala. ¿Dónde está dormida la voluntad? Cáritas Parroquial pide tu colaboración para poder ayudar a los que menos tienen. Necesitamos víveres no perecederos como arroz, fideos, leche en polvo, yerba, etc. Ropa de todo tipo en buen estado y limpia, pañales descartables. Sé solidario y ayúdanos a que el hermano necesitado pueda recibir alimento y ropa. Podés entregar tu colaboración en Secretaría Parroquial o en las misas México 2749. Ocasiones hay cuando solo me siento yo y no sé si alguien me puede escuchar. Hermano misionero, llevo en la piel las marcas del sol caliente del camino al mar peregrino. Hermano misionero, llega un pueblo nuevo sin un rumbo fijo en mi destino al mar peregrino. Pero tus ojos
MGRL 311, FM Parroquial, en su frecuencia de 105.1 MHz, transmitiendo desde Capital Federal, República Argentina. Esta es la radio de la parroquia María Madre del Redentor, ubicada en la calle México 2745. FM Parroquial es una emisora católica aprobada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 1106/94. Y a lo largo del día y de la noche, te acompañamos con mensaje de fe y esperanza. Y compartiremos con vos música cristiana. Bienvenidos. Los que quieran alabar al Señor son bienvenidos. Vamos a alabarlo, muchachos. Que se haga la juventud, que se haga América Latina, que se hagan las voces de los que cantan. Y seguimos, mis amigos, aquí en el Santo Padre, Testigo de Cristo, el programa de Francisco, hasta las 10:30 de la mañana, aquí en el aire de la 105.1 FM Parroquial, Radio Católica de Buenos Aires. Vamos a cantar, demos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor. Bueno, mensajes para nuestro invitado, preguntas también, preguntas de oyente. ¿Por qué se ve, no? Me preguntan, Mariano, ¿por qué se ve ese contraste entre la imagen pública seria y casi adusta de Monseñor Bergoglio y la más relajada y muchas veces sonriente de Francisco? ¿Qué pasó en el medio? Y el Espíritu Santo. Sí, ¿no? Nada más y nada menos. Claro, realmente se refleja un cambio que lo percibe como muy natural. Realmente uno recuerda las imágenes de Bergoglio, que si bien tenía una cercanía, como veníamos hablando antes, con la gente, con la comunidad, con los medios, por ejemplo, tenía una actitud, si bien era abierta y podía recibir y hablar con cualquier periodista, pero no le gustaban tener entrevistas, lo ponía un poco tenso, nervioso. Entonces, la imagen que ha quedado es esa. Pero los que lo conocieron de cerca en la actividad pastoral acá saben de la apertura que siempre tuvo y la disposición para acercarse a la gente. Cuando fue elegido Papa, me parece en serio que ha habido una transformación hacia el exterior que lo ha llevado a expresar toda la alegría que él tiene adentro, ¿no? De poder transmitir no solo la palabra de Dios, sino un estilo de vida cristiano que él quiere difundir hasta los últimos confines de la tierra, digamos, ¿no? Seguro que sí. Muy bien, mueva su micrófono. Bueno, y otra pregunta, acá me preguntan, Alberto, si sos familiar de Leónidas de Bedia, ¿algún tío lejano? Sí, bueno. Era profesor, que fue profesor de él. Es Leónidas de Bedia, se debe referir a mi tío abuelo, Ajá. hermano de mi abuelo, un hombre muy cercano a mi familia concreta. Él también era, bueno, además de docente, era periodista, trabajó muchos años en el suplemento literario de La Nación. Ah, mire usted. Así que siempre fue una figura de referencia Importante. muy cercano a papá también. Así como yo coincidí varios años en la redacción con papá en el diario, él coincidió justamente con Leonidas en Mirá qué La Nación, lindo. en su época. Murió hace muchos años y seguimos teniendo una cercanía muy grande con su hijo, con Leonidas, que no es periodista, pero qué bueno. hereda todos los rasgos de su padre. Los rasgos de qué lindo, bueno, qué grande. realmente. No es tu primer libro, ¿verdad? No. Yo escribí anteriormente en 2 libros sobre educación, sobre temas de educación, que también eran temas que yo en el diario me venía ocupando, en la sección Cultura y Educación. Uno concretamente fue que es un diálogo con un ex ministro de Educación, con Andrés Delich, que cuando dejó su función, él fue ministro de Educación en la época de la Rúa, cuando dejó su cargo al año siguiente, quería
hacer un repaso de su gestión y me ofreció tener un diálogo con un periodista, conmigo en este caso, con él y con el subsecretario de Educación, Gustavo Yáñez, en el que repasamos a modo de distintas entrevistas, distintos temas de la coyuntura educativa de ese momento, que muchos de los temas siguen vigentes, ¿no? El tema del financiamiento de la educación, el tema de la ley de educación. Y posteriormente, en el año 2005, hice un libro que se llama La educación aún espera, a 20 años de la convocatoria del Congreso Pedagógico. Repasé lo que fue todo ese momento en el que hubo todo un debate sobre la situación de la educación, en el que la Iglesia tuvo una participación muy activa, y a través de, ahí sí, un trabajo de investigación muy intenso de archivos y de entrevistas con gente que participó en su momento, e incluso especialistas en educación que después, a lo largo de los sucesivos años, tuvieron responsabilidades en el Ministerio. También repasamos ahí ya como un trabajo más propio en todos los debates que se suscitaron en esa época del gobierno de Alfonsín y que después derivaron en la Ley Federal de Educación y todos los inconvenientes que eso tradujo, ¿no? En eso está reflejado en ese libro que se llama La educación aún espera. Ese es el que recibió un premio, ¿verdad? Ese fue premiado, sí, en la Feria del Libro entregan todos los años un premio al mejor libro sobre educación. Y tuve la fortuna de tener ese premio que fue compartido en ese momento con un libro de Pablo Buschbinder sobre la historia de las universidades. Muy bien. Andrés de Lich es el hijo de Francisco, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es que yo era un chico, cuando recién llegaba la democracia yo tenía 15 años y lo admiraba a Andrés porque él era presidente de la Juventud Radical. Exactamente. Sí, yo decía, qué copado eso debe ser, ¿no? Sí, fue presidente de la Juventud Radical con mucha actividad en la FUBA. Sí. Creo que fue presidente de la FUBA incluso, y el padre era rector de la universidad. Claro. Y en ese entonces era columnista de 9 diarios. Ah, me acuerdo, exactamente, me acuerdo, sí. Sí. Muy bien. Sí, con Francisco de Lich, padre, también tuve una relación profesional que me llevó a conversar con él varias veces. Realmente un hombre muy, muy valioso. Primer libro sobre iglesia, entonces, Francisco, el Papa del Pueblo. Sí, exactamente. Fue en este caso surgió, a diferencia del que te comenté de educación, que había surgido a partir de una inquietud mía que le llevé a la editorial Leudeva. En este caso fue la gente de la editorial Planeta que ponete a escribir. Escribite algo como si fuera tan fácil, ¿no? Como digo, vos lo hiciste muy rápido igualmente. Y sí, un poco las circunstancias me llevaron a hacerlo como si fuera un cierre periodístico de un diario. Más o menos un capítulo, no te digo un capítulo por día, pero lo hice en 13, 14 días el libro, sí. Tenés una forma de escribir muy linda, te cuento, porque la verdad es fácil de leer, es fácil lectura, ¿no? Es como que te va atrapando y uno lo puede leer sin problema, no es como que algunos libros decís, uy, acá qué quiso decir y tengo que releer esto, no, es de fácil lectura. ¿Cuál de todos los capítulos es el que más te gustó escribir? Me gustó, tendría que repasar uno por uno, pero el de las villas, fue lindo por todo el trabajo o sea, el resultado de un trabajo que me llevó a hablar con mucha gente, por ejemplo, y me pareció que podía ser un plus o aportar algo que más allá de lo cronológico, ¿no? En los primeros capítulos tenía el desafío de relatar un poco la historia con los elementos que uno había reconstruido, sabiendo que por ahí había cosas que uno no había tenido acceso, porque la etapa de su adolescencia, claro, de su niñez, había algunos aspectos que eran conocidos que yo trato de recrear, otros aspectos que gracias a la colaboración de Iris Gutiérrez pudimos entrevistar gente que lo conoció en su etapa de estudiante o de profesor. Y en eso el desafío fue distinto, fue el desafío de poder llegar a la mayor cantidad de información posible. Y después lo hice con el estilo que vos mencionás, yo lo hice me puse en la función de periodista y en lo que la tarea de transmitirle al lector de la manera más simple y más llana posible, para que pueda acceder a lo que fue la vida y la trayectoria de Bergoglio.
Así que un poco eso es lo que te puedo comentar de los capítulos. Los últimos ya eran elementos en temas en los que ya había mucha información, la que yo había seguido a lo largo de los años. Entonces ahí el desafío fue justamente bien de seleccionar. De selección, a ver qué contar y qué no contar. Exactamente. Entonces eso fue un poco las distintas etapas de los capítulos del libro, ¿no? Las fotos que tiene me encantaron. Me encantaron porque fueron elegidas por la editorial, por la gente del Planeta. ¿Y se las ha proporcionado la familia? ¿O porque hay fotos de cuando era muy chico, cuando está estudiando? Bueno, la editorial, como han hecho seguramente otros medios periodísticos, tuvo que comprar según los derechos de... ¿Se compran los derechos así de las fotos? Y las fotos, si vos ves en el libro hay... Sí, dice. O sea, si vos publicás en el caso de la foto, no podés apropiarte de una imagen si no le das el crédito. Es verdad, dice de quién es. Claro. No me había fijado en eso. El origen, digamos. Incluso alguno puede ser que haya aportado a la familia, no me fijé el detalle, pero no. Está no. Ahí explica acá las ilustraciones del cuadernillo y explica cada foto de dónde fue sacada. Hay una, por ejemplo, que es sacada del diario El Litoral. Hay una imagen que está Bergoglio, que si no recuerdo mal estaba con Borges. Sí. Con Jorge Luis Borges. Es una foto que se le pidió al diario El Litoral. Ahí yo les advertí, mirá, hay una foto que publicó porque yo en la revisada que hice de todo el material me encontré con imágenes. Es verdad, gentileza del diario El Litoral. Claro, sí. En ese caso era una foto porque Bergoglio daba clases de literatura en un colegio jesuita en Santa Fe, en un colegio secundario, y organizó un concurso literario cuyo premio era publicar los mejores cuentos. Y logró que Borges le accediera a ser jurado o a intervenir en la selección de los premiados, y lo invitaron a la entrega de premios. Así que, es más, y dio una charla también. Dice. Sí. Lo que sería un hallazgo para cualquier el desafío sería encontrar, porque no sé si alguien se lo habrá propuesto, pero ese libro fue editado con el prólogo de Borges, así que habría que recorrer todas las librerías viejas de Santa Fe, porque en algún lugar tendría que encontrarse ese libro que se editó en los años 60 con los mejores cuentos elegidos, prologados por Borges, ¿no? Eso el diario El Litoral, que es de Santa Fe, lo reflejó muy bien, lo recordó cuando fue elegido Francisco. Y bueno, son esas cosas que te habla de la claridad. Él sabía muy bien a quién ir a elegir. Tal cual. Siempre tuvo esa habilidad, ese don. ¿No? Esa visión que va más allá de lo cotidiano, porque me parece que lo primero que se hubiera planteado en ese momento, cualquier profesor dice, no, ni me voy a fijar el objetivo de traer a Borges, que no va... Claro, él ya lo tenía, por lo tanto, ¿qué le costaba hacer la invitación y provocar el encuentro? Exactamente, y eso seguramente ese tipo de actitudes ha tenido a lo largo de toda su vida sacerdotal, nunca amilanarse o retroceder ante las circunstancias que parecían difíciles, ¿no? Qué maravilla, qué lindo, qué bueno, ¿no? Sigue siendo un ejemplo de vida, como digo yo, ¿no? Un ejemplo y concreto, ¿no? Lo que tiene hoy Francisco es esto de lo concreto, de lo cotidiano, o sea, todo lo que él nos puede decir se aplica fácilmente, ¿no? O sea, claro, lo podés aplicar en tu vida cotidiana. Dejemos de hablar, dialogar, sentarnos a debatir cosas. Ya pasó la época de debate, tenemos que salir, ¿no? Con esa frase maravillosa que le dijo al mundo, y cuántas veces nos dijo a nosotros que prefiere una iglesia accidentada que enferma porque estar encerrada en los lugares de pastoral, ¿no? Esto de salir a la calle y te equivocas, vas a aprender, pero si no te equivocas no vas a aprender nunca. A los golpes. Y claro. Tomando esto que dice Ale, ¿no? Todas estas cosas muy buenas que dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Cuál pensás que son los desafíos, Mariano, que se le vienen, ¿no? Pensá que, bueno, uno escuchás por la calle o por los medios de comunicación muchísimo, ¿no? Si lo van a dejar, que es capaz de hacer un nuevo concilio, bueno, un montón de cosas.
¿Cuál pensás que son esos desafíos que tiene? Y uno de los principales desafíos, un poco que está en todas las expectativas, es la organización de lo que es la curia romana. Claro. Para desarmar bloques que han quedado seguramente anquilosados y con una mirada por ahí muy alejada de lo que él pretende para este tiempo en la Iglesia. Son estructuras que seguramente han servido muchísimo en determinado tiempo, pero que hoy habrá que agilizar. Está el papel de los laicos, que seguramente le va a dar mucha preponderancia. La expectativa está puesta en una reunión que va a tener en octubre con esta comisión de cardenales que creó para reformular o tratar de ayornar la estructura de la curia. En otros aspectos, lo que él está mostrando, que muchas cosas se pueden cambiar sin cambiar ningún dogma o ninguna regla, o sea, con el estilo y la forma en que él está conduciendo a la Iglesia, muestra que es tan importante la forma y los gestos que el fondo, o sea, con la misma normativa, digamos, por definirlo de alguna Tal manera. cual. Y la gente te dice, él está mostrando sí, que se puede hacer un cambio. Se puede hacer un cambio. La gente te dice, uy, cambió. Y vos decís, sí, Claro, sí, pero se anima a decirlo. O sea, exactamente. él se anima a decirlo, él se anima a contarle al mundo. Fue fantástico cuando dijo que nos salvábamos todos, ¿no? Que mientras fuéramos coherentes con el credo en el que hubiéramos elegido, si practicábamos realmente las virtudes, la solidaridad, la caridad, el amor al prójimo, se salvaban igual, no teníamos la exclusividad nosotros, ¿no? Claro. Entonces fue genial porque la verdad abrió un abanico tan grande y tan amplio que mucha gente que por ahí no lo escuchaba porque era de los católicos, empezó a prestarle más atención. Claro, está mostrando que no hace falta cambiar ninguna doctrina para avanzar en ese aspecto. Él siempre, de todos modos, cuando estuvo en Buenos Aires, tuvo una relación excelente con los otros cultos, por ejemplo. Sí. En ese aspecto es muy coherente con toda su... De hecho, Mariano, el domingo pasado estuvimos conversando con Marcelo Figueroa, ¿no? que conducía Biblia Diálogo Vigente. Claro. Y excelente también lo que nos contaba a todos, ¿no? De cómo lo conoció, cómo fue el trabajo, la admiración que le tiene. Claro. Y cómo fue... Él dice que los programas no los pautaban antes, ni se reunían. Se tiraban el tema. Vamos a hablar de la felicidad. Ok, listo. Porque yo lo que rescato de ese programa es que la atención que tenía cada uno de ellos cuando hablaba el otro, ¿no? Esta capacidad de escucha real. Claro. Y él decía que eso se había logrado porque nunca sabía qué iba a decir el otro. Y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Cómo el espíritu soplaba, evidentemente, porque hay que tener... esto de poder escuchar al otro sin saber lo que otro va a decir para uno poder responder. Y él decía que una de las consignas era que ninguno de los tres tenía la verdad absoluta. Mira, claro. Entonces bajo esa consigna dialogaban y es genial porque tenemos tanto en común cuando te pones a pensar, a leer y a encontrarse con el otro, no, y a conocer, como decía, ¿no? Juan Pablo II, hay que conocer al otro para poder empezar a entablar un diálogo. Claro. No, y esto es genial. No, realmente el programa de ellos es una enseñanza enorme. Yo tuve lo conozco a Marcelo. A Marcelo lo he visto varias veces el programa, incluso antes de que fuera elegido Francisco, se lo recomendaba a mis hijos con mucha energía. Y ahí en el libro yo cuento una anécdota, hablando con el rabino Berman, reflejamos cómo una vez que fue elegido pontífice, lo llamó para excusarse de no poder seguir haciendo el programa. Claro, habían quedado en una fecha. Es hermoso. Y él mismo llamando a la gente, genial. Es genial. Bueno, así viste que llamó a su dentista, al diariero. Sí. Claro. Bueno, en Roma también llamó a un estudiante que le escribió una carta muy bonita y él quiso contestarle personalmente. Y aparte yo me imagino, ¿no? Atender el teléfono. Hola, sí, habla Francisco. Francisco, no, sí, el Papa. Sí, es como acá, te habla Jorge. ¿Qué Jorge? ¿De qué me están hablando? Debe ser muy
muy loco, ¿no? Sí. Además vas acá con toda la persecuta que uno tiene de que le llamen por teléfono, que no sabe cómo consiguieron sus teléfonos. Los teléfonos, tal cual, ¿no? Pero... La verdad que muy lindo, muy lindo. La verdad, todo lo que nos está enseñando. E insisto, ¿no? Estos libros son hermosos porque ponen a la gente en contacto con quién era, para el que no lo conocía mucho, para el que tocaba de oído. Y sinceramente es fantástico la cercanía que uno puede llegar a tener. Claro, y en ese aspecto de lo que, preguntabas de qué cosas se esperan o qué cosas se pueden cambiar, él está actuando muy en sintonía con lo que fue los años de Benedicto XVI, porque Benedicto fue el primero un poco que alertó sobre que algo en la iglesia pasaba y tuvo la valentía y el coraje de renunciar a un puesto que, siendo humanos, realmente podía haber permanecido in eternum, nadie le hubiera cuestionado nada, pero realmente pensó en la iglesia y el Espíritu Santo y un poco, yo también lo pongo en el libro, de alguna manera Bergoglio terminó siendo su candidato en el sentido el mejor cardenal que podía encabezar un poco la continuidad o la nueva etapa. Él, poco antes de concretarse la renuncia, o sea, ya había anunciado el 11 de febrero que renunciaba, alrededor del 25 de febrero hizo un nombramiento que tenía que renovar en la Comisión Pontificia para América Latina, una comisión de cardenales, y lo nombró a Bergoglio en esa. Por supuesto, en la comisión hay varios candidatos, varios cardenales, pero lo incluyó como yo me atrevo a señalar ahí como una señal de que un poco su candidato, si había que pensar en alguien de América Latina, su hombre era Bergoglio. Y por el estilo y la admiración que uno ve que Bergoglio le hace a su predecesor, uno nota que hay una sintonía muy grande, ¿no? Es muy lindo las palabras que tienen. Y en la jornada, por ejemplo, una de las cosas que dijo es que él, antes de viajar para Brasil, para Río, se reunió con él para que le diera la bendición y lo ayudara en esta tarea, porque lo iba a reemplazar a él en realidad. Claro. Y él además, dice, Benedicto había sido que había programado la jornada tal en Río. Cual. Así que una de las cosas que le dijo Benedicto es que se quedara tranquilo, que iba a ser una excelente visita la de él y que él lo iba a seguir por tele, así que cuidado con lo que decía. Y en un momento dado dice a la gente que le diríamos un aplauso, nos cuenta esta anécdota, y dice, y nos está mirando, así que lo aplaudimos más y lo saludamos porque nos está mirando. Y fue muy loco, ¿no? Como la gente también reaccionó y demás, ¿no? Y este cariño que uno ve que lo va a buscar, que lo llama, que quiere que participe de las cosas que está pasando, que lo invita a la misa, que va a rezar con él a donde está en el Vaticano, es un amor, y él dijo que lo quiere como un padre. Seguro. Que para él es un padre en la vida, ¿no? Claro. Y que realmente lo guía mucho espiritualmente. Nos quedan poquitos minutos ya para entregar el programa. Patri Vélez está escuchando el programa desde Rojas, provincia de Buenos Aires, a través de la web. Ella es cristiana evangélica y dice que el Papa Francisco cambia la iglesia. Como argentina me siento orgullosa de él. Es un ejemplo de cristiano y de ser humano. Maravilloso, ¿no? Muy buena síntesis, sí, tal cual. Qué grande, propia de alguien que nació en la tierra donde nació Ernesto Sábato, en Rojas. Claro, en Rojas, por supuesto, por supuesto que sí. Qué grande, qué maravilla, qué maravilla. A nivel personal, Mariano, ¿por qué pensás que fue tan, como lo decís, no tan traumática la relación Bergoglio-gobierno? Bueno, fue traumática seguramente por intereses mezquinos propios de la clase política, me parece. Es la lectura que uno saca, porque en definitiva el distanciamiento de Bergoglio con los Kirchner surge a partir de la molestia que le generaban sus homilías, ¿no? Esa actitud infantil de no ir al Te Deum porque habla mal de mi política. Claro, entonces realmente lo que a uno le preocupa es que si ese es el criterio de gobierno, no es una actitud muy cerrada
que a la larga, como me parece se está demostrando ahora, le produce un aislamiento y una incapacidad de poder sentarse y dialogar con el otro, ¿no? Si no tienes una actitud de soportar o de enfrentar no solo las críticas, sino la opinión divergente. Tal cual, porque no, vos podés... no puedes tener una actitud, en el momento en que te va bien, bueno, te acompaña, pero en el momento en que te va mal, te sentís sola, una soledad de la que es difícil salir. Me parece que la razón de esa relación traumática, el primer motivo, digamos, para mí es la actitud mezquina del gobierno. Y después, bueno, se fueron dando las situaciones. Él privilegió una iglesia alejada de los boatos del poder. Totalmente. Entonces era coherente con esa premisa. Él se manejó con equidistancia. Pero aparte se manejó con la coherencia de lo que él quería para la iglesia misma, o sea, y para el pueblo argentino. Y me parece que preservó, sí, a la iglesia de muchas cosas. Y después, bueno, las situaciones en política se van dando. Al mismo tiempo, no es que la iglesia le haya retaseado colaboración. Me parece al que contrario. Cáritas es una usina de actividades sociales que en definitiva le terminan ayudando al gobierno, porque es una forma de contención de la situación social. Que hay que hacerse cargo de las cosas, y muchas veces estamos en una isla pensando que lo mío es lo que está perfecto y el resto, por más que sean muchos, están equivocados, ¿no? Claro. Entonces creo que esa falta de apertura, porque vos y yo podemos estar totalmente en desacuerdo en muchas cosas, yo decirte lo que pienso, vos decirme a mí, está todo bien, porque es tu opinión y es la mía, y cada uno va a seguir su rumbo, pero acá era como que iba más allá, ¿no? Una molestia que... Claro, y después la actitud que ha tomado Bergoglio se fue muy coherente con los distintos gobiernos que han pasado, desde la época de Menem hasta de la Rúa y los que siguieron. Tal cual. Ha sabido denunciar cuando al pueblo le faltan cosas, ¿no? Y yo insisto, la iglesia es la que se entera de inmediato en ese aspecto, ¿no? Porque... Exacto, las parroquias son una caja de resonancia muy, muy directa, y él incluso hasta facilitó la comunicación entre el obispo y los sacerdotes, que por ahí antes era más burocrática. Entonces, en ese aspecto, todo lo que él percibía lo percibía de manera muy directa, muy cercana. Muy bueno. Qué bueno. Mis últimas dos preguntas. La primera es si tenés vos alguna certeza de cuándo viene Francisco. No, certeza no. Certeza no. Tengo un poco la percepción, por las conclusiones que uno saca de cómo se fueron dando las cosas, que me parece difícil que venga durante este gobierno, pero no por una distancia que él quiera poner con la actual presidenta, sino porque él seguramente debe considerar que su presencia generaría una situación conflictiva, o que por lo menos pondría en evidencia muchas situaciones. Es la lectura que yo hago, ¿no? Creo que estoy de acuerdo. Hay que ver si después se profundiza en una crisis, qué actitud toma, pero no creo que venga por eso. Habrá que fijar un espacio, digamos, ya mirando más adelante. Claro, más allá. 2015 o 2016. En el 2017 vuelve a Aparecida por los 300 años que cumple, ¿no? Claro. El santuario, la Virgen, la aparición, así que por ahí se puede hacer una escapadita. Podría, sí. Por ahí se escapa un ratito. Esperemos que antes. Si no, lo vamos a ver de vuelta a Brasil. Vamos todos de vuelta para allá, no hay problema. Seguro. En ese aspecto. Otra, ¿leíste su primera encíclica? Sí, Lumen Fidei. Muy bien. Y ahí... ¿La tenés? Es una, sí, y bueno, es una encíclica muy original porque fue escrita por 2 papas. Eso está genial, eso está genial, y eso también demuestra, como decías antes, esta continuidad de la que hablamos siempre, ¿no? De que se va uno, pero el otro que sigue potenciando y construyendo por encima de lo que ya estaba hecho, ¿no? Exactamente. Y eso es fundamental, y esta encíclica demuestra, aparte uno cuando la va leyendo, va encontrando, acá puso mano. Sí. Esta frase es típica de esos verbos que él inventa, ¿no? Estas acciones que vos decís, miseriar, y estas cosas que callejear y demás. Un montón de cosas que él va hablando que decís, acá puso mano. Acá escribió un párrafo, insertó alguna cosita y demás. Bueno, y la tercera, que dijeron 2, bueno, 3, ¿plantaste el árbol ya?
Ya tuvo hijos, ya tuve. ya tiene 3 libros. Falta el arbolito. Claro. Sí. En el colegio, en una etapa, en el campo de deportes del colegio nos Allá en hacían, Martín Coronado. nos hacían ayudar a remover la tierra para el Ya plantado está, de árboles. ya hizo todo. Puedo considerarme. A mí me falta escribir un libro y tener hijos, por cierto. Bueno, las 10:27 de la mañana, Mariano, un placer realmente haberte tenido acá. ¿No vale? Sí, totalmente, un lujo. Muchísimas gracias por la Un generosa lujo. invitación. No, por favor, un lujo, otro que ha madrugado junto a nosotros. Bueno, lo recomendamos, es Francisco, el Papa del Pueblo, de Editorial Planeta, la primera biografía del hombre que quiere cambiar la iglesia. Espero que lo dejen. Sí, ya. Esto no lo dice el libro. Espero que lo deje. Lo va a hacer porque tiene mucha gente que está encontrando eco en gente que antes por ahí no tenía. No, y lo que está mostrando es que es una tarea de todos, no solo Obvio. de él. Tal cual. Él tira la pelota y hacete cargo, Claro. y atajala. Se trata del tema de hacer lío. Claro. Qué grande. Ni más ni menos. Qué grande. Fue fantástico cuando les dijo que hagan lío y miró a todos los sacerdotes y obispos, ustedes me van a disculpar, le dijo, pero yo les estoy diciendo que ahora se encargo. Fue genial, porque una cosa es decirle, bueno, ya está, no me importa, ustedes hagan lo que yo les digo. Claro, sí. Muy lindo, la verdad. Bueno, Mariano de Bedia, muchísimas gracias de verdad a vos por haberte acercado, por esta generosidad de estar acá en el estudio, por haber escrito este libro realmente muy, pero muy lindo. Y nos vamos, queridos amigos, Dios mediante, hasta el próximo domingo. Y no se olviden de ser presencia amiga para quien busca al Padre. Lo quiero mar adentro, pescando el milagro, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco, aire renovado. Este lado del mundo tiene mucho para dar. Latinoamérica, el mundo y este mensaje de paz. Yo quiero un papa latinoamericano, nacido de la sangre de tantos hermanos. No quiero un papa más papista que el papa, que viva y sienta la vida en cada pueblo, abriendo puertas, ventanas y armarios. Que corra aire fresco y siga circulando. Este lado